We saw Jesus explain something to us. Entonces, antes del receso mirábamos cómo Jesús nos estaba explicando algo a nosotros. When he said, 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Decía que porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. We do not realize always the significance of this thought. Y no siempre entendemos el significado de este pensamiento o esta idea. And so Entonces, we can understand it, I have a question for you. para que lo podamos entender mejor, tengo una pregunta para ustedes. When he was on the earth, Cuando Jesús estuvo en la tierra, did he define the church? ¿podía él definir la iglesia? Was he the church? ¿Era él la iglesia? Was he the church? ¿Era él la iglesia? Where did the Father live? ¿Dónde vivía el Padre? Eran uno con Jesús, eran uno solo. They were one with Jesus. Exactly. Exactamente. The Father was already living in his Son. El Padre ya habitaba, ya vivía en el Hijo. He was already the temple of God. Él ya era el templo de Dios. He was already the church. Él ya era la iglesia de Dios. Because who was gathering in his name? Porque ¿quién se estaba reuniendo en su nombre? At that time, En ese tiempo, Father, Son, and Holy Spirit. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And Y at certain times, en algunas ocasiones, as he continued to live, mientras él vivía aquí en la tierra, there were other people that began to live with him in his name. habían otras personas que empezaron a vivir con él en el Señor. Peter, Pedro, John, Juan, Santiago. Santiago. Weren't they living in his name with him? Porque ¿acaso ellos no estaban viviendo en su nombre en él? So were they not then the church? Entonces, ¿acaso no eran ellos la iglesia? The Pharisees went to the temple every day. Were they the church? Los fariseos iban todos los días a la sinagoga. ¿Eran ellos la iglesia? Why? ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Because they were not doing the will of the Father. They were not walking in the name of God. Porque no estaban caminando en el nombre del Señor. They were not living in his name. Ellos no estaban viviendo en el nombre de Dios. They were not gathering his name. No se estaban ni siquiera reuniendo en nombre de Dios. And we have to make a distinction. Y tenemos que hacer una distinción Just aquí. because it was called temple of God No porque tenía un signo ahí, una señal o le decían el templo de Dios, doesn't mean that he was there. quiere decir que él habitaba o estaba ahí. Just like this idea we have Es como esta idea que nosotros tenemos, of always at the end of our prayers saying, in the name of Jesus. de siempre decir al final de nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. It's a bad idea ¿Es una mala idea? because many of our prayers are not in his name. Y es porque muchas de nuestras oraciones realmente no son hechas en su nombre. Just because we say in the name of Jesus doesn't mean it is in the name of Jesus. Así que aunque digamos en el nombre de Jesús, no quiere decir que estamos orando en el nombre de Jesús. Just because people meet in the name of Jesus doesn't mean that they are really meeting in No the name porque of Jesus. la gente diga que se reúne entre ellos en el nombre de Jesús, quiere decir que verdaderamente se reúnen en el nombre de Jesús. There's a reality.
Hay una realidad, There's a spiritual reality. hay una verdad espiritual. And we don't define that reality. Y nosotros no somos los que definimos esa realidad espiritual. God defines his Es reality. Dios quien define su realidad. And we have to understand this. Y nosotros debemos entender esto. He defines his home. Él es el que define su hogar. He defines his name. Él es el que define su nombre. Just saying we're meeting in his name means nothing to the Father. El decir que nos reunimos en el nombre de Él no significa nada para el Señor, It's just words. porque solo son palabras. Words that anybody can use. Palabras que cualquiera podría usar y decir. ¿Sí o no? If Hitler says a prayer in the name of Jesus, what does it mean? Y si Hitler hubiese hecho una oración en nombre del Señor, diciendo en el nombre de Jesús, If we pray to the Lord God si le orara al Señor Dios and in the end said in the name of Jesus, y al final dice en el nombre de Jesús, you understand? ¿entienden la idea? If a gang gathers together Si usted reúne a miembros de una mara planning to sell drugs que están planeando ellos And kill vender people. drogas, ir a matar gente, and saying we're calling this name together in the y name of Jesus, dicen hoy nos reunimos todos en nombre de Jesús, are they the church? ¿serán ellos la iglesia? Do we understand? Entendemos. Sometimes we have to take the idea to an extreme to see that what we think is not true. Algunas veces nos toca llevar las ideas que tenemos a lo extremo para darnos cuenta que la forma en que pensamos no es la verdad, no es lo correcto. Because it's not us that defines the name of God. Porque no somos nosotros los que definimos el nombre de Dios. He defines his name. Él es el que define su nombre. Just like every one of you, Así como cada uno de ustedes, you define your name. ustedes son los que definen su propio nombre. You define your character. Ustedes definen su propio You carácter. define who you are. Ustedes definen quiénes ustedes son. No one else. Nadie más lo hace por usted. You define it. Usted lo define. ¿Sí o no? We have to realize that the Father is the same way. Y nosotros debemos entender que el Padre es igual. He defines who's meeting in his name, not us. Él define quienes sí están reunidos en sus nombres y en su nombre y quienes no, no nosotros. ¿Sí o no? And so we have to change some things about the way we think. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas de nuestra forma de pensar. They were meeting in Jesus' name. Ellos estaban reuniendo en nombre de Jesús. In fact, he had 9 other disciples. De hecho, habían otros 9 discípulos más. And then there were even 70 others. Y después se fueron agregando 70 más. Were they meeting in his name? ¿Y ellos estaban reunidos en nombre de Jesús? Yes. Sí, They were his disciples. eran sus discípulos. Everything they were doing was in the name of following their Lord Jesus. Todo lo que ellos hacían en su obrar, en su forma de decir, todo tenía que ver con Jesús. Even before Pentecost, Incluso antes del día de Pentecostés, there was 120. habían 120 ya. Were they defining the name? ¿Y ellos estaban definiendo el nombre de Dios? Were they meeting in the name of Jesus? ¿Se estaban reuniendo ellos en nombre de Jesús? Absolutely. Absolutamente sí. But there were many Jews who were not. Pero habían muchos judíos que no. There were millions of Jews that were not. Habían millones de judíos que no se estaban reuniendo en su nombre. Even though they had a temple of God Incluso cuando ellos tenían el templo de and Dios gave sacrifices and offerings, y daban sacrificios y ofrendas a Él, they sent their tithes and que prayers. enviaban sus diezmos, sus oraciones. What did that mean to God? ¿Y qué significaba todo esto para el Señor? To understand, ¿Entienden el punto?
His name is defined by him. Su nombre era definido por él. And so just because 2 or 3 people get together and say we're meeting in the name of Jesus means nothing. Entonces, no porque 2 o 3 se reúnan y digan que se reúnen en el nombre de Jesús, esto significa que sea verdad. Just because we say a prayer and say in the name of Jesus afterwards means nothing. El hecho de que hagamos una oración y al final le pongamos la frase en el nombre de Jesús no significa nada. There must be a spiritual reality attached to what we're doing. Porque debe de existir una realidad espiritual atada a eso que estamos haciendo o diciendo. This cannot be just something that's emotion or something we do. Y esto no puede ser algo que simplemente sentimos por emoción o que hacemos porque sí. Because his name doesn't have emotions. Porque el nombre de Dios no tiene emociones. His character is his character. Su carácter es su carácter. And so if we understand his character Entonces, cuando entendemos el carácter de Dios and we understand how to meet in the name of that character, y entendemos cómo podemos reunirnos en nombre de ese carácter, we begin to understand empezamos a entender what is the church. qué es la iglesia. Do we see the point? ¿Pueden ver el punto? And so when we go back to 1 Corinthians 1:10, Entonces, cuando vamos a 1 de Corintios 1:10, was there any problem with how Jesus and the 70 disciples walked? ¿había algún problema de cómo caminaba Jesús con sus discípulos? Were they of one mind? ¿Acaso no eran ellos una mente? Did they have any serious disputes? ¿Tenían disputas serias realmente ellos? No. En realidad no. Were they following the Lord with their whole heart, soul, and mind? ¿Estaban ellos siguiendo al Señor con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente? Yeah, or they wouldn't be disciples. Sí, ciertamente sí, porque si no, no hubiesen podido ser llamados discípulos. And we see something then defining what the church is. Entonces vemos algo interesante al definir qué es la iglesia. Paul is telling the Corinthians, Pablo le está diciendo a los corintios, be careful. sean cuidadosos, You are violating the principles of the church. porque ustedes están violentando los principios de la iglesia. You're separating yourself from his name. Ustedes se están separando ustedes mismos de la iglesia, de su nombre. Do we need an example? Necesitamos un ejemplo para verlo. Ananias and Sapphira. Ananías y Zafira. What did they do? ¿Qué hicieron ellos? They violated Ellos violentaron the name of the Lord, el nombre del Señor and they paid a consequence. y ellos tuvieron que pagar las consecuencias por ello. Who killed them? ¿Quién les mató a ellos? The Spirit of God killed them. El Espíritu de Dios fue el que los puso a muerte, a Ananías y a Zafira. Just like he killed the 2 priests on the first day of service. Así como mató a los sacerdotes después del siguiente día de haber sido ordenados como sacerdotes. The Lord sees El Señor one kingdom. ve solo un reino. Remember what he told the Pharisees in Luke. ¿Recuerdan lo que Él les dijo a los fariseos en Lucas, I think it's 17. capítulo 17? 17, 20, and 21. 20 y 21. Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Dice, habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o ahí está,
porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. What was he telling them? ¿Qué les estaba diciendo Jesús con esto? What was he telling them? ¿Qué les estaba diciendo Jesús con esto a los fariseos? You think the kingdom of God is over there in a sign or a wonder or a miracle. ¿Piensan ustedes que el reino de Dios está allá en una señal, en una maravilla, en algo que se hace? You can think you can see it in a temple or a synagogue. Ustedes pueden decir o creer que lo ven en un templo, en una sinagoga. You think you can see it because there's a group of people over there. Ustedes piensan que van a ver el reino de Dios porque hay un grupo de gente reunida por allá. But what's he saying? Pero ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Look at carefully. Mírenlo con mucho cuidado. He's saying, I define the church. Les está diciendo en pocas palabras, yo soy el que define la iglesia. I define the kingdom of God. Yo soy el que define el reino de Dios. Because isn't that the church? ¿Porque acaso no es esta la iglesia? Isn't that what we're born into? ¿Acaso no es a esto a lo que nacemos de nuevo? Who are we baptized into? Porque ¿en quién hemos sido bautizados nosotros? Jesus. En Jesús. Why? ¿Por qué? Because we must enter the kingdom of God and his church. Porque nosotros debemos entrar al reino de Dios, debemos entrar a la iglesia de Dios. Jesus was telling the Pharisees, Jesús le estaba diciendo a los fariseos, you keep looking everywhere in the world for the ustedes church. siguen buscando en el mundo a la iglesia. You think the kingdom of God is out here somewhere. Ustedes siguen creyendo que el reino de Dios sigue estando aquí en lo terrenal, en lo de afuera, But you are so blind. pero están tan ciegos The kingdom of God is standing in front of you. porque el reino de Dios está parado frente a ustedes. Because I and the Father are one. Porque yo y el Padre uno solo somos. And where my Father is, Y donde mi Padre esté, is the kingdom of God. ahí está el reino de Dios. He still sees his kingdom and church as one son. Entonces vemos que Él sigue viendo a su reino y a su iglesia como un solo hijo. It hasn't changed. No ha cambiado, si vemos. Are we getting the point? Estamos entendiendo el punto. If we go to 1 Corinthians 12, Incluso si vamos a 1 Corintios 12. Paul sees it very, very clearly. Pablo lo ve incluso más claro, súper claro. In fact, he saw it in greater detail than the disciples themselves. Incluso Pablo lo vio con mayor detalle y más claro que los mismos discípulos. There's just one body on the earth. Solo existe un cuerpo de Cristo en la tierra. That's what Paul is saying. Eso es lo que Pablo nos dice en este capítulo. One body. Un cuerpo. Because Jesus isn't split up into 100 different bodies. Porque Jesús no fue dividido o cortado en más de 1000 cuerpos. There's only one son, Solo existe un hijo, only one body, un cuerpo, one Father, un padre, one Spirit, un espíritu, one church, una iglesia, one faith, una fe, one baptism. un bautismo. Ephesians 4:1-4 if you want to know. Efesios 1 del 1 al 4, 4 del 1 al 4 si lo quieren ir a leer. Paul's very clear. Pablo es muy claro. And so here, Entonces aquí Paul is telling the Corinthians, Pablo les está diciendo a los corintios, if you have been baptized into Christ, si ustedes han sido bautizados en Cristo, God himself has set you in the body. Dios mismo es el que lo ha insertado a usted en el cuerpo de That's Cristo. not our job Ese no es nuestro trabajo, to set us in the body. el insertarnos a nosotros mismos o a otros en el cuerpo de Cristo. We don't have the authority to set somebody into the church. Porque nosotros no tenemos la autoridad de venir e insertar a alguien en el cuerpo de Cristo. There is no man on earth No hay ningún hombre en esta tierra that has the authority que tiene la autoridad
to mess with the body of Christ. para poder bromear o jugar con el cuerpo de Cristo. Because as soon as we touch it, Porque en cuanto nosotros ponemos nuestras manos en el cuerpo de Cristo, we got a problem. tenemos un problema. You understand? ¿Entienden? God manages his children. Es Dios mismo el que maneja a sus niños, a sus hijos. And the Spirit sets us into the church. Y es el Espíritu el que nos inserta en el cuerpo de Cristo. And he doesn't need our permission. Él no necesita nuestro permiso para esto. You understand? ¿Entienden? Verse 12, for even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. Primera de Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Is this becoming more clear? ¿Les está quedando un poquito más claro? For by one Spirit Pues por un mismo we're espíritu, all baptized into one body. todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Jews or Greeks, Ya sea Slaves or judíos free. o griegos, esclavos o libres, all were made to drink of the same Spirit. a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. There is no Jewish church. Aquí no existe iglesia judía, There's no Russian church. no existe iglesia rusa, There's no Latino church. no existe iglesia latina, There's only Jesus. solo existe la iglesia Jesús. That's all. Esa es toda. We create these divisions that God has not created. Es el hombre, el ser humano, nosotros los que creamos estas divisiones que Dios no ha hecho. We divide the church that God has not divided. Somos nosotros los que dividimos la iglesia, lo cual Dios no ha hecho. It must be seen spiritually. Y debe de ser vista de forma espiritual. We cannot attach natural ideas to the church. Nosotros no podemos venir y tratar de atar o adjuntarles ideas carnales o terrenales a la iglesia. Or we violate the basic character of what God created. O estaremos violentando el carácter con el cual Dios la fundó. Because it's a spiritual body now. Porque ahora se trata de un cuerpo espiritual. In every respect of the word. Y esto es en toda la extensión de la palabra, en cada pequeño detalle. Is this clear? ¿Le quedó claro esto? And yet we don't live that way. Y entonces si nosotros no vivimos de esta manera, We don't think that way. si no pensamos de esta manera, We don't respond that si way. no respondemos de esta manera, True? ¿verdad? He sets us in a place. Él nos inserta en un lugar, He sets us in a position. nos pone en una posición And there is only one authority in the y church. solo existe una sola autoridad en la iglesia, The head. la cabeza. ¿Sí o no? Why do you think you all have a relationship with the Lord? ¿Por qué creen todos ustedes que tienen una relación con el Señor? Why does this finger have a relationship with the head? ¿Por qué razón este dedito chiquito tiene una relación con mi cerebro? Why? ¿Por qué? They are connected to Why? each other. ¿Y por qué están conectados el uno con el otro? Because they are just one body. Yes. Sí, The head porque la cabeza wants to control the finger, quiere controlar al dedito. not the elbow, No es el codo el que lo va a controlar. not the ear, No es el oído. the head. Es la cabeza, nuestro cerebro. The head has a relationship with each member of its body. Entonces vemos que nuestra cabeza
tiene una relación directa con cada miembro de nuestro cuerpo. And each member Y cada miembro is responsible es responsable to hear the voice of the head de escuchar la voz de nuestra cabeza and obey it. y obedecer la voz de nuestra cabeza. You are already a part. Entonces usted ya es parte. You may not know what part, Tal vez en este momento usted no ha descubierto qué parte del cuerpo de Cristo es, but he might tell you. pero déjeme decirle, Depends eso va a depender. if you can bear it. Si usted puede dar, That's the truth. si usted puede dar fruto, esa es la verdad. He wants his children to have knowledge of who they are. Porque el Padre quiere que los hijos de Él tengan conocimiento y entendimiento de Él. He wants his children to understand their identity. Porque Él desea que sus hijos puedan entender su identidad. Because with correct identity, Porque con la identidad correcta we can make correct decisions. podemos nosotros tomar las decisiones correctas. We can see things as we should see Y podemos ver las cosas como deben de ser. and be responsible for what we're supposed to be responsible for. Y cuando tenemos la identidad correcta, podemos ser responsables de lo que se nos ha llamado a ser responsables. This finger has a responsibility. Por ejemplo, este dedito tiene una responsabilidad. That's all. Eso es todo. It's the only responsibility it has. Es la única responsabilidad que tiene este dedito. He doesn't tell anybody else what to do. Ese dedito no le anda diciendo a otros qué hacer, qué tienen que hacer, It's not his job. porque no es su trabajo. You know why? ¿Sabemos por qué? He's too stupid. Porque él es demasiado estúpido. Unless he knows the mind of the Lord, Y a menos que él conozca la mente del Señor, who is he to tell somebody what to do? ¿quién es él para decirle a otros qué hacer? Do you understand? ¿Entienden? The body only functions well when the head gives all the orders. El cuerpo solo puede funcionar bien y correctamente cuando es la cabeza la única que da las instrucciones. Do you understand? ¿Entienden? That's not what we think, is it? No es como pensamos siempre, ¿verdad? What have we learned? ¿Qué hemos aprendido? What has religion taught us? ¿Qué es lo que la religión nos ha enseñado? What do we think? ¿Qué pensamos? Is this a hard one? ¿Es difícil esta? One head, one body. Una cabeza, un cuerpo. In fact, De hecho, can we admit something? podríamos admitir algo. If we're going to look at the body carefully, Si vamos a ver el cuerpo de Cristo con mucho cuidado, con mucha that's what atención, Pastor Marquitos asked me to do. porque esto fue lo que el pastor Marquitos me pidió que hiciera. I'll give you an example. Les daré un ejemplo. Who has authority right now? ¿Quién tiene autoridad en este momento? Who has authority over my body? ¿Quién tiene autoridad sobre mi cuerpo en este momento? Your head. Yes, but who gave the authority? Sí, pero ¿quién No, dio no. es- What did the head give authority to? ¿A quién le ha dado autoridad la cabeza mientras yo me movía? To your legs. Yes. Sí. You know who the boss of my body is now? ¿Sabe quién es el jefe de mi cuerpo ahorita que ando caminando? My legs. Mis piernas. Every other member of my body Y todos los otros miembros de mi cuerpo must submit to my legs. se deben de someter a mis piernas para que podamos My caminar. eyes, Mis ojos, my ears, mis oídos, my arms, mis brazos, everything. todo en mi cuerpo.
Even my ears that control balance. Incluso mis oídos, que son los encargados de controlar el balance de mi Must cuerpo, submit. deben de someterse. Who has authority now? ¿Quién tiene autoridad ahora? This arm. Este brazo. This arm has authority. Mi brazo derecho es el que tiene autoridad. Because the head gave it an order. Porque el cerebro dio una orden. Move the podium. Muévame el podio. And so my legs come into submission. Entonces ahora mis piernas se someten. My hands come into submission. Y mis manos se vienen y se someten My también. feet come into submission. Mi pie también se somete. My eyes. Mis ojos. Everything comes into submission to this hand and arm. Todo se pone o se vuelve a sumisión a mi mano. Based on what the head told this arm to do. Basado en lo que mi cabeza le dijo a mi brazo y mano que hiciera. Now who's in authority now? Ahora, ¿quién está en autoridad ahora? ¿Ah? My eyes. Mis ojos. You know why? ¿Sabe por qué? My head told me to read. Porque mi cabeza le dijo a mis ojos que debían de leer. And so everything comes into submission. Así que vemos cómo todo viene a perfecta To sumisión. put me into a position to read. Para ponerme en una posición donde yo pueda leer como mi cerebro dijo. Who's in authority over your bodies right now? En este momento, ¿quién está bajo autoridad en su cuerpo? Besides your butt. Ay, aparte de sus traseros. Who's in authority? ¿Quién está en autoridad? Are you listening? ¿Están escuchando? Who told you to listen? ¿Y quién le dijo a usted que pusiera atención, que estuviera escuchando? My head, la cabeza. You see, the authority in the body is changing Entonces ven 100 times a day. cómo la autoridad en el cuerpo está cambiando hasta 100 veces al día. At 12:30, A las 12:30 you're going to start to eat. vamos a empezar a comer. Who has authority? ¿Y quién va a tener autoridad? Do you understand something? ¿Entienden algo? The body only has one authority. El cuerpo solo tiene una autoridad, The head. la cabeza. Everyone else must submit to the word and the voice of the head. Y todo el resto del cuerpo solo tiene que obedecer las palabras o las órdenes que la cabeza da. Because every member of my body is connected to it. Porque cada miembro de mi cuerpo está conectado. Even the parts that don't know it. Incluso las partes que ni se ven o no se conocen. Why am I breathing? ¿Por qué estoy respirando yo? Because my lungs respond. Porque mis pulmones están respondiendo. They're in submission Están en sumisión mis pulmones. all day long, Durante todo el día. all night long, Todos mis pulmones in submission están en sumisión to the head. a la cabeza. It has only one job: Y estos pulmones solo tienen una tarea, un trabajo. serve the body all day, all Servir. night, forever. Servir al cuerpo todo el día, toda la noche, por el resto de mi vida. ¿Sí o no? Never going to be seen. Nunca van a ser vistos los pulmones. Never will that member be seen. Nunca en mi vida van a ser vistos mis pulmones. But without it, Pero sabemos que sin ellos the body dies. el cuerpo muere. Do you understand? ¿Entienden? There are multiple layers of authority Hay múltiples capas o niveles de autoridad all over my body.
y estas están en todo mi cuerpo, but they're all governed by the head. pero todas están gobernadas bajo la cabeza. You have been set into a position Nosotros hemos sido insertados en una posición, You've been set to function correctly. hemos sido insertados en una posición para funcionar correctamente. But unless you hear the voice Pero a menos que escuchemos la voz de la cabeza and learn to submit upon command, y aprendamos a someternos en base a lo que se nos pide, se nos manda, we cannot worship the Lord. no vamos a poder adorar al Señor si no lo You cannot hacemos. serve the Lord. No vamos a poder servir al Señor si no lo hacemos. We cannot be in His name. No podemos estar reunidos en su nombre, Because everything this body's doing, porque todo lo que este cuerpo esté haciendo, everything it's saying, todo debería de estar diciendo. every response Cada respuesta is according to the name in this brain. debe de estar de acuerdo al nombre de este cerebro. ¿Sí o no? It's only doing what this brain said. Porque este cuerpo solo está haciendo lo que este cerebro le pide. And so everything that's happening is in this name. Entonces, todo lo que sucede aquí está bajo el nombre de esta cabeza. As long as my members operate in the name of this head, Entonces, mientras mis miembros de mi cuerpo funcionen bajo el nombre de mi cabeza, I can be an instrument of this brain. yo puedo ser un instrumento para mi cerebro. But if something doesn't work, Pero si algo no funciona correctamente en mi cuerpo, I'm in danger. yo estoy en peligro. Danger of not expressing my name completely and accurately. Estoy en peligro de no expresar el nombre o mi nombre de forma correcta y adecuada. The church, La iglesia, Paul is teaching us, Pablo nos está enseñando is like that. que también funciona así. It's a living, breathing, spiritual organism. Porque es un organismo viviente que respira, que tiene vida With layers upon layers of complexity and authority. y que tiene capa tras capa tras capa de complejidad y autoridad. Every member is connected, Cada miembro está conectado. and therefore every member has value. Entonces, esto quiere decir que cada miembro es valioso And to disrespect another member y respetar a otro miembro del cuerpo de Cristo is to disrespect the head. es irrespetar a la cabeza. For example, Por ejemplo, this arm este brazo, mi brazo derecho, has disrespected this member. ha irrespetado a mi mano izquierda. And now my head has to deal with the pain. Y ahora mi cerebro es el que tiene que lidiar con el dolor causado. And now my head has to understand that it can't function the way it did before. Y ahora mi cerebro tiene que comprender que mi mano izquierda ya no va a poder funcionar como antes. That I have disrespected the intent of the head. Entonces mi brazo derecho ha irrespetado la intención que mi cabeza tenía para mi mano, To protect the body, para proteger mi cuerpo, to care for it. la intención que él tenía de proteger mi cuerpo, de poder cuidarlo, To tolerate this member. de tolerar a este miembro. And so in reality, Entonces, en realidad, I'm disrespecting the brain and the head of my body. yo estoy respetando no el miembro del cuerpo, sino la cabeza y la intención de la cabeza del cuerpo. Because this member Porque este miembro was angry at this one. estaba enojado con este otro miembro. Because this one Porque este wouldn't tolerate that one. no iba a tolerar al otro. Because this one Porque este wouldn't love that one. no quería amar al otro. And now it doesn't function well. Y ahora no funciona correctamente el cuerpo. And now it cannot walk in the fullness of the name that this brain wants to represent. Y como no puede caminar correctamente, no va a poder caminar en la
plenitud de mi cabeza, de Cristo. Do you understand? ¿Entienden? We don't live with these conscious attitudes or ideas Nosotros no vivimos conscientes de estas actitudes e ideas, because we've believed so much garbage porque andamos creyendo tantas cosas que solo son basura. and we don't understand the intention of God. Y cuando en realidad no estamos entendiendo la verdadera intención de Dios. We don't understand what He's trying to accomplish. Cuando no estamos entendiendo lo que Él está tratando de alcanzar. We don't understand His name. Cuando no entendemos o comprendemos su nombre. And so we continually Entonces, continuamente put limitations nosotros le estamos poniendo limitaciones on what the Lord is trying to accomplish. a lo que el Señor está tratando de completar y alcanzar. This is why mankind puts such a great importance on something as simple as a band. Por eso es que el ser humano pone tanta importancia a cosas tan sencillas y simples como una banda. Have you understood Usted ha entendido that there must be harmony with all of those people up here? que debería de existir armonía en todas las personas aquí adelante. Different members Diferentes miembros cada uno, doing different things. haciendo diferentes cosas cada uno. Where's the head? ¿Dónde está la cabeza? Every member has authority. Cada miembro tiene autoridad, True? ¿verdad? They all have a part. Todos tienen una parte. If you lose one part, Si usted pierde una parte, you lose fullness. usted pierde la plenitud de su cuerpo. ¿Sí o no? And so every member Entonces, cada miembro is there to create fullness. está ahí para poder expresar o dar esa plenitud. It's there to create a complete sound. Entonces existen para como dar entre todos un sonido completo. And so if the drummer's not keeping time correctly, Entonces, por ejemplo, si el de la batería no está manteniendo el tiempo correcto, what's going to happen? ¿qué va a suceder? You're going to have a problem. Van a tener un problema los de la banda, ¿verdad? And if the lead guitar is playing one song and the bass is playing a different, Y si el de la guitarra está con una canción mientras que el del bajo está con otra canción, well, that's just ridiculous. eso solo va a ser algo ridículo. But what if the bass player's mad at the guitar player? Pero ¿qué pasa si es que el del bajo está enojado con el de la guitarra? Well, I'll show him. Bueno, yo le voy a demostrar a ese de la guitarra. I don't like that drummer. A mí no me cae bien ese baterista. I don't have to follow his time. A mí no me gusta andarle siguiendo el tiempo a él. I have a different idea for that song. Yo tengo una idea diferente y mejor para esta canción. Do you understand? ¿Entienden? You're all playing Todos ellos están tocando consistent with a specific name. en consistencia a un nombre en específico. A song with a character. Una canción que tiene un carácter. A song with an order. Una canción que tiene un orden específico. A song with a specific sound Una canción que tiene un sonido en específico. that fits specific words. Que tiene palabras específicas. And all of them are coordinated Y todos ellos se coordinan for one message. para dar un mismo mensaje. Together, Juntos, they are one instrument. ellos se convierten en un instrumento. If one is inconsistent, Entonces, si uno de ellos está inconsistente, it sounds bad. va a sonar mal. Do you see the point of the body? ¿Pueden ver el punto en referencia al cuerpo de Cristo? It is a spiritual body.
Este es un cuerpo espiritual. And you start working in it when you get up in the morning. Y usted empieza a trabajar en él desde que usted se levanta en el día. And you keep working until you go to bed at night. Y usted sigue trabajando en el cuerpo de Cristo hasta que usted se va a dormir por la noche. You're in the church all day long. Así que usted está en la iglesia durante todo el día. You went to bathroom in the church today. Usted hoy por la mañana fue al baño en la iglesia. You showered in the church today. Usted se bañó y estaba dentro de la iglesia. You Usted, brushed your teeth in your church today. usted se lavó los dientes y usted estaba en la iglesia. You can't escape. Usted no se puede escapar de la iglesia. Your soul and spirit can't leave and come back and leave and come back. Su alma y su espíritu no pueden irse y regresar al cuerpo de Cristo. You're in. Usted está adentro y está adentro. You see how ridiculous that sounds. ¿Ven cuán ridículo suena decir o pensar que abandonamos el cuerpo de I think Cristo? I'll just cut my finger off this morning and then put it back on tonight. Es como decir, no, hoy me voy a cortar el dedito chiquito y me lo voy a poner hasta en la noche. I got to go to a meeting on Sunday. Ay, me toca ir a la reunión el domingo. I better reconnect to the body. Me tengo que volver a reconectar el dedito al cuerpo. Do you see the point? ¿Pueden ver el punto? You are never separated from the Usted head. nunca está separado de la cabeza. There is no time No ever existe tiempo alguno. from when you are baptized into Christ Desde que usted fue bautizado en Cristo, that you are separated from the head. no existe ningún tiempo ni ningún momento donde usted es separado de la cabeza. Because the Spirit of God sets you in the body. Porque el Espíritu de Dios es el que lo ha insertado usted en el cuerpo de Cristo. And from that point on, Y desde ese día en adelante, you are connected to the spiritual head and spirit of usted fue conectado a la cabeza espiritual y a su espíritu desde ese día. whether we hear him or not. Ya sea que nosotros le escuchemos a él o no. I don't know. Yo eso sí no lo sé. Whether we obey him or not. Ya sea que le obedezcamos o no, I don't know. yo no lo sé si lo obedece usted o no. That's not my job. Y ese no es mi trabajo, andar diciendo si sí o si no. My job is not to make sure the finger does his job. Mi trabajo no es andarme asegurando si el dedito chiquito anda haciendo su trabajo o no. If I'm the knee, Si yo soy la rodilla, did you see that finger yesterday? ay, ¿vieron a ese dedito ayer? He was crazy. Era una locura. Look at all the stuff he was doing. Mire toda la locura que se tenía. What a foolish finger. Ay, qué dedo más tonto. Well, do you realize Bueno, usted se da cuenta the finger was only obeying the head, que el dedito solo estaba obedeciendo a la cabeza, regardless of what you thought it was? sin importar lo que usted pensaba. Maybe the finger was obeying God Tal vez el dedito sí era el que estaba obedeciendo a Dios and you were not. y usted no. Are we beginning to see something? here? Estamos empezando a ver algo. This is not as simple as we think. Esto no es tan sencillo como creemos. 14, 15, and 16 of Corinthians 12. 14, 15 y 16 de Primera de Corintios 12. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. What does the hand usually say? ¿Qué es lo que la mano usualmente dice? Wow, ¡Wow! I am special Yo soy muy especial because I am the hand. porque soy la mano. Everybody should be a hand Todos deberían de ser mano and be as special as me. y ser tan especiales como yo lo In soy. fact, I don't know why you're not like me. De hecho, no sé por qué ustedes no son como yo. You should be just like me. Ustedes deberían de ser como yo. See, look at all the things I can do. Mire todo lo que yo puedo hacer como mano. So why aren't you like the hand? Entonces, ¿por qué usted no es una Why mano? aren't you like the hand? Porque usted no es como la mano. You should all be like me. Todos deberían de ser como yo. Stupid, right? ¿Verdad que es algo estúpido?
Just because the knee doesn't look like the hand No porque la rodilla no se vea como la mano, doesn't mean it doesn't serve a purpose. significa que no sirve un propósito. We cannot look at each other like the world does. Así que nosotros no podemos vernos los unos a los otros como el mundo lo hace, Because we're not in the world. porque nosotros ya no estamos en We el are mundo, in Christ. estamos ahora en Cristo. This must begin to define how we think. Así que eso debería de empezar a modificar cómo nosotros pensamos. This must define how we respond. Esto debería de definir cómo nosotros respondemos. Otherwise, we will miss everything God's trying to do. Porque si no lo hacemos, nosotros nos vamos a perder de todo lo que el Señor está tratando de hacer. Because let me share something. Porque déjenme compartirles algo. You realize the church is functioning perfectly, don't you? ¿Se da cuenta usted de que la iglesia está funcionando perfectamente? Do you know that the church is functioning perfectly? ¿Notó usted que la iglesia está funcionando perfectamente? Do you know that the church is in unity? ¿Sabe usted que la iglesia está en unidad? Do you understand? ¿Entendemos? Well, let's look. Miremoslo. Cuando existía un templo y un tabernáculo, Everything near to God todo cerca de Dios functioned perfectly. funcionaba perfectamente. Do you understand? ¿Entienden? Everything near to God Todo lo que estaba cerca de Dios was functioning exactly like it should be. funcionaba perfectamente como debería de funcionar. Do we understand something here? ¿Estamos entendiendo algo aquí? These priests were doing their job to perfection. Estos sacerdotes que trabajaban aquí estaban haciendo su labor perfectamente, Or God couldn't stay here. porque si no Dios no hubiese podido permanecer ahí. These three priests, Estos tres sacerdotes, those 22,000 Levites, esos 22,000 levitas, they were doing everything they were supposed to do. ellos estaban haciendo todo lo que ellos tenían que hacer. They were the closest to God. Y ellos eran los más cercanos a Dios. And it was functioning perfectly. Así que vemos que aquí todo estaba funcionando perfectamente. Do you know what wasn't functioning perfectly? ¿Sabe usted qué era lo que sí no estaba funcionando perfectamente? Everybody way out here. Todos los que estaban aquí, alejados. Whoever wasn't close to God, Todos los que no estaban cerca de Dios. they were the ones that were not functioning perfectly. Ellos eran los que no estaban funcionando perfectamente. Do you understand? ¿Entienden? Maybe not. O tal vez no. I'll say it this way. Lo voy a decir ahora de esta manera. God is working. Dios estaba trabajando. He is doing many, many things. Él estaba obrando y Él siempre está haciendo muchas, muchas cosas. Things you can't imagine. Cosas que usted ni siquiera puede imaginarse. But you know who's doing it with him? Pero ¿sabe quién las está haciendo con Él? The ones closest to him. Los que están cerca de Él. Jesus was our example. Jesús fue nuestro ejemplo. He was the Lord God. Él era el Señor He Dios. was the head. Él era la cabeza. And look at all the things that happened around him Y mire todas las cosas que sucedían alrededor de Él. and who was part of them. ¿Y quiénes eran parte de Él?
those closest to him. aquellos que estaban cerca de él. Yes or no? ¿Sí o no? Every day they were a working, living part of the church. Cada día, todo el día ellos estaban siendo parte de la obra de la iglesia. Why? ¿Por qué? Because they were following him in great detail. Porque ellos le estaban siguiendo a él a detalle. They were hearing his voice every day. Ellos estaban escuchando la voz de él todos los días. They were learning to obey every command. Y ellos estaban aprendiendo a obedecer cada mandamiento siempre. How could they hear? ¿Cómo podían ellos escuchar? How could they respond? ¿Cómo podían ellos responder a él? Because they were close Porque ellos estaban cerca de él, to the Lord. cerca del Señor. Are we getting an idea here? ¿Estamos obteniendo la idea aquí? Jesus is working all the time. Jesús estaba trabajando todo el tiempo. The church is always functioning. La iglesia siempre está funcionando. But all these people out here, Y toda la gente que estaba aquí, que estaba lejos, the 581,000, los 58,801,550, they were not part of it at all. todos ellos no eran parte de ello, Right? ¿verdad? They were not part of anything here. Todos ellos no eran parte de lo que estaba sucediendo aquí dentro del And this is tabernáculo. where all the action was. Y aquí adentro era donde estaban todos los que estaban cerca del Señor. This is where all the worship was. Ahí era donde habitaban y estaba toda la adoración. This is where all the ministry was. Aquí era donde estaba todo el ministerio. Do you understand? ¿Entiende? All these people Así que todas estas personas had no idea. no tenían ni idea. And what were they called? ¿Y cómo se les llamó a ellos? The children of God. Los niños de Dios. You see, this was functioning the whole time. ¿Ven? Esto aquí en el tabernáculo, esto estaba funcionando bien todo el tiempo. These 22,000, Estos 22,000 levitas those three, y esos 3 sacerdotes, they provided life to the entire population. ellos eran los que proveían vida al resto de la nación, al resto del pueblo. Are you understanding something? ¿Están entendiendo algo? Where are we at? ¿A dónde estamos nosotros? Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Are we one of these in the middle of everything that God is doing? ¿Queremos ser aquellos que están ahí en medio de todo lo que el Señor está haciendo? Or are we one of the many, ¿O queremos ser parte del montón, not really understanding what the Lord is doing anyway? sin realmente nunca entender qué es lo que el Señor está tratando de hacer nunca? It's kind of scary, isn't it? ¿Verdad que causa un poco de miedo o temor esto? It's kind of scary because we don't realize Y nos da temor porque no entendemos the church is unified. que la iglesia está unificada. The church is walking in perfect harmony with the Lord. La iglesia está caminando en perfecta armonía con el Señor, They're doing everything they're told to do. porque en la iglesia todos están haciendo exactamente lo que se les pide. They're walking according to the name of the Lord. Están caminando de acuerdo al nombre del Señor, These are not. pero este montón no.
They have no idea what's going on. Ellos ni siquiera tienen idea qué es lo que está sucediendo allá adentro. They have no idea what's happening here. Ellos no tienen ni idea de lo que estaba sucediendo dentro They're del not even tabernáculo. permitted inside Ni there. siquiera se les permitía entrar. Yet they're still called the children of God. Y sí, se les llamaba aún así los niños de Dios. I don't know if we understand. Yo no sé si ustedes están entendiendo, We are responsible pero nosotros somos los responsables to find out what the Lord is really doing. de encontrar y averiguar qué es lo que verdaderamente el Señor está haciendo. We're responsible Somos nosotros los responsables to find out where true worship is, de averiguar qué es la verdadera adoración a Él. where truth is, ¿Dónde está esa verdad de Él? and walk in that. Y empezar a caminar en esa verdad. We are a member of the whole. Nosotros somos miembros Somewhere in here, de algún lado de aquí, de we alguno de estos all, grupos. we all exist. Nosotros existimos en cualquiera de ellos. But some of us are dormant. Algunos, Do you know dormant? Some of us are passive. algunos de nosotros solo somos como extranjeros o pasantes, We're inactive. donde somos inactivos. Why? ¿Por qué? Because our connection Porque nuestras conexiones between here aquí and who I am y en quién soy is not clear. no queda clara. We don't understand. No entendemos. We don't know how to respond. No entendemos cómo responder. We're still living our life. Seguimos viviendo nuestra vida a In the nuestra world. manera en el mundo. And so we don't see very much of what God is doing Entonces no podemos ver tanto de lo que el Señor está haciendo because we're not there. porque no estamos ahí. Verse 22 and 23. Versículo 22 y 23, siempre de Primera de Corintios 12. Dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Here we see another distinction. Y aquí vemos otra distinción. Many of the members we reject Hay muchos de los miembros del cuerpo que nosotros rechazamos because they're not like me. porque no son como yo, They don't look like this. porque no se ven así. They're kind of ugly. Son para nosotros aparentemente feos They don't think the way I do. porque no piensan como yo pienso, They don't respond the way I do. porque no responden como yo lo hago. That doesn't mean they're not listening to their voice or their master. El hecho de que no lo hagan como usted quiere no quiere decir que no están escuchando a su amo. You don't see your liver very often. Usted no ve muy seguido su hígado It's kind of ugly. y un poco feo es. ¿Sí o no? It's a really ugly thing. Realmente su apariencia es muy fea, But how long will you live without it? pero ¿qué tanto podría vivir usted sin un hígado? Maybe 2 days. Tal vez 2 días. That's it. Eso es todo. And so the part that looks the ugliest Entonces la parte que se mira más fea is maybe the most important one you have. probablemente sea una de las más importantes que usted tiene. We judge many different ways according to the world. Nosotros juzgamos de tantas formas diferentes de acuerdo al mundo.
But the Father does not judge like that. Pero el Padre no juzga de esta manera. He judges according to this. Él juzga con respecto a esto, qué tan cerca estamos de Él. This standard. Ese estándar. Do we see the point? Podemos ver el punto. The parts they never saw very often, Las partes que ellos no veían frecuentemente, these three priests, a estos 3 sacerdotes, without them, sin ellos, they're dead. ellos hubiesen muerto. Literally, they're dead. Literalmente, sin esos 3 sacerdotes, ellos hubiesen muerto. Because who will offer the sacrifices? Porque ¿quién iba a dar los sacrificios por ellos? Who will appease the Lord? ¿Quién iba a poner en paz al Who will Señor? bring reconciliation? ¿Quién iba a traer reconciliación entre Dios y el pueblo? Ellos 3, esos 3. $25 and $26. 25 y 26. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Verse 27. Versículo 27. Now you are Christ's body Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, and individually members of it. y cada uno individualmente un miembro de él. We can see an idea. Nosotros podemos ver una idea aquí. Jesus had 12 disciples. Jesús tuvo 12 discípulos They made up much of the church. y ellos fueron los que hacían o creaban la mayoría de la iglesia, They were functioning in such a way porque ellos estaban funcionando de tal forma that allowed Jesus to be who he was que le permitía a Jesús ser quien él era and reflect to them and through them y reflejarles a ellos y a través de ellos who he wanted to be later. quién quería él que ellos fueran. Because when he's not here, Porque cuando él no estuviese aquí en la tierra más, he had to depend on él tenía que depender those 12. de esos 12. Now, what happened to one member? Ahora, ¿qué le sucedió a uno de los miembros? What happened to one of the members of his church? ¿Qué le sucedió a uno de los miembros de su iglesia? Judas betrayed him. Judas le traicionó, perdón. ¿Sí o no? And what's the first thing Peter did ¿Y qué fue lo primero que Pedro hizo? at the gathering of the 120? Cuando se reunieron los 120, They replaced him. le reemplazaron a Judas. You understand? ¿Entienden? He doesn't need you. Él no le necesita a usted. Doesn't need me. Él no me necesita a mí. He can replace me. Él me puede reemplazar así de rápido. Nothing. We don't realize Nosotros no entendemos we are here to honor him. que nosotros estamos aquí para honrarlo a Él. We are here to serve him. Nosotros estamos aquí para servirle a Él. We are here to provide for him what Nosotros he desires. Estamos aquí para proveerle a Él lo que Él desea y anhela. But most of religion and congregations Pero la mayoría de la religión y congregaciones spend their time pasan su tiempo trying to figure out what God can give them, tratando de averiguar qué le puede dar Dios a ellos, how God can serve them, cómo Dios puede servirles a ellos, how God can prosper them, cómo Dios les puede prosperar a ellos, how God can give them what they want. cómo puede Dios darles lo que ellos desean.
And we don't get it. y no estamos entendiendo. These members don't understand. Este montón de miembros no entendían God's not there for you. que Dios no está aquí por usted. We are here for Him. Nosotros estamos aquí por Él. And so this is why Entonces esta es la razón por la cual when you meet people somos personas únicas cada in the uno, world or at your work or wherever, en el mundo, donde sea que estemos. and it's all about me, Y todo se trata de nosotros, How allá I afuera. feel. Cómo yo me siento, what I want, qué es lo que yo deseo, what I should be getting, qué es lo que yo debería de estar obteniendo. all my injustices, Todas las injusticias hacia all my mí. problems, Todo se trata de mis problemas. all the things I should have but don't have, Todas las cosas que yo debería de tener, pero no tengo all my aún. pains, all my Todos suffering. mis dolores, mis sufrimientos. Me. Yo. Who likes to be with them? ¿A quiénes les gusta estar con personas así? Well, you see, that's why they're not here. Ven, por esa razón es que no estaban aquí cerca de Él. Because these people only have one thing on their mind. Porque estas personas que estaban cerca del Señor solo tenían una cosa en mente. The Lord God who lives here. El Señor Dios, quien vivía aquí dentro. Here Aquí, on this mercy seat. en esta silla de misericordia o el propiciatorio, Everything they do from the time they wake up todo lo que ellos hacían desde que ellos despertaban por la mañana to the time they go to bed hasta la hora que iban a dormir, is designed estaba diseñado todo to serve Him. para servirle a Él. You can be a lawyer and do that. Nosotros podríamos ser un abogado y hacer esto. You can be a doctor and do that. Usted puede ser un doctor y ser esto. You can be a construction worker. Usted puede ser un hombre de construcción y You can ser even be esto. a pastor and do that. Usted puede ser un pastor y ser esto. Because not all pastors are like that. Porque no todos los pastores son así. You're fortunate. Ustedes son afortunados. You're fortunate. Son realmente afortunados. You have a man who truly loves the Lord. Porque tienen a un hombre en medio de ustedes que verdaderamente ama al Señor. He truly seeks Jesus. Que realmente busca a Jesús. It's not normal in this world. Y no es normal en este mundo encontrar hombres así. We need to understand. Y nosotros debemos entender He is setting an example for us. que Él está poniendo un ejemplo para nosotros. Don't worry about yourself. Así que usted no se preocupe de usted mismo, You're going to live and you're going to die. porque usted o vive o muere. And while you can live, Y mientras usted tenga vida, live for Him. viva para Él. Do we understand? Entendemos. The church is about hearing the voice of the Lord La iglesia se trata de escuchar la voz del Señor and obeying. y obedecer esa voz. And only those who are close to Him Y can do that. solo aquellos que están cerca de Él pueden escucharle y obedecerle. Because, listen for a minute, Porque escuchen por un minuto. He talks like this, Él habla siempre así, very quiet, bien suave, very gentle, bien gentil, very smooth. bien suave y delicado. He never yells, Él nunca grita, He never punishes. Él nunca castiga,
He is always gentle. Él es siempre gentil y manso. He is always kind. Él siempre es amable. And if you're too far away, Y si usted está demasiado largo, you cannot hear him. usted no va a poder escucharle. And if you're listening to other voices, Y si usted está escuchando a otras voces que no son las de él, you cannot hear him. usted tampoco va a poder escucharle a él. You understand? ¿Entienden? If there's too much noise in here, Si aquí dentro de nosotros hay demasiado ruido, too much noise in here, si en nuestras mentes hay demasiado ruido, you cannot hear his voice usted no va a poder escuchar su voz, because he's not going to raise it for you. porque él no va a levantar su voz solo para que usted lo escuche. He's not going to yell so that you can hear him better. Él no le va a empezar a gritar solo para que usted le escuche. We adjust to him. Recuerden, nosotros somos los que nos ajustamos a él. Do you understand? ¿Entienden? Have you learned to understand a different idea about what the church is? Hemos aprendido una nueva y diferente idea acerca de lo que es la iglesia. When Jesus and the 12 disciples walked on the earth, Cuando Jesús estaba caminando con sus 12 discípulos en la tierra, they were invisible almost. ellos básicamente eran invisibles para el mundo. No one could see them, Nadie podía verles. not accurately, No de forma adecuada o correcta not truly. y no de manera real o verdadera. The people around really had no idea what was going on. La gente alrededor de ellos no tenían ni idea lo que estaba sucediendo entre ellos, Because those 12 men, porque esos 12 hombres, those closest to him, esos que estaban cerca de él, were being taught the mysteries of heaven. a quienes se les estaba enseñando los misterios del reino. No one else, A nadie más se les enseñaba más que a ellos. just them. Solo a esos 12. And so many of the things that he said and did Entonces, muchas de las cosas que él hizo e hizo were very private, fueron cosas muy privadas, very personal. cosas muy personales para ellos, Because he needed to learn, he needed to teach them something. porque él necesitaba enseñarles algo a sus discípulos. They needed to learn something. Ellos necesitaban aprender algo. They needed to become trustworthy. Ellos necesitaban convertirse en personas dignas de su confianza. And so when we're talking about the body, Y como estamos hablando del cuerpo de Cristo, can the head ¿puede la cabeza trust the hand confiar en la mano? to respond every time? ¿Confiar en que la mano va a responder cada vez a él? Can the head ¿Puede la cabeza trust confiar the foot en el pie to step in the right place de que every time? cada vez que camine pise correctamente? That depends. Eso va a depender. You see, this is the reality of our faith. Y ven, esta es la realidad de nuestra fe. Everything depends on faith. Todo va a depender de nuestra fe. It all depends on trust. Todo va a depender de cuánto se confía en nosotros. So the question for those of us, Entonces, la pregunta para nosotros aquí, and we are all in the body. and we We're are- all there. y todos estamos en Él, en Cristo. We've all been put in a position. Todos hemos sido insertados en una posición en Cristo. Can he trust us? La pregunta es, ¿puede el Señor confiar en nosotros? Can he trust us every time? ¿Puede confiar en nosotros todo el tiempo? Can he trust us every day? ¿Puede confiar el Señor en nosotros todos los días?
Can He trust us with His word? ¿Puede confiarnos el Señor su palabra? You see, that's the question that every member must ask. Y ven, esa es la pregunta que cada miembro debe hacerse. Can He trust me? ¿Puede el Padre confiar en mí? To always respond, ¿De que siempre voy a responderle a Él? to always obey. ¿De que siempre voy a obedecerle a Él? You see the idea? ¿Pueden ver la idea? It's all about trust. Todo se trata de la confianza. Not me trusting Him. No de que nosotros confiemos en Él, He does everything for us. porque Él realmente ha hecho todo por nosotros ya. But eventually, Pero eventualmente He must be able to trust us. Él va a tener que saber si puede confiar en nosotros. And if He cannot trust Y us, si Él no puede confiar en nosotros, we can't be here. no vamos a poder estar aquí cerca de Él. You see the principle? Pueden ver el principio aquí. Why could He trust the Levites? Porque Él sí podía confiar en los levitas. Because they chose Moses Porque ellos escogieron a Moisés and the Lord y al Señor at the expense of their brothers and sisters. a extensas de la pérdida de sus hermanos y hermanas. They had their devotion to God was unquestioned. Y la devoción de ellos hacia Dios era incuestionable. God could trust them. Dios sí podía confiar en ellos. That's why they were here, Por esa razón es que estaban aquí ellos, cerca to serve Him. de Él. This is my last thought for today. Y este es mi último pensamiento del día de hoy para ustedes. Can the Lord trust you? ¿Puede el Señor confiar en ustedes? If you don't think He can, Y si usted piensa que Él no puede, then we can work to become trustworthy, right? entonces, ¿verdad que podemos trabajar para convertirnos en personas dignas de su confianza? It's not the end of the world. No es que es el fin del mundo si aún no confía en nosotros. We earn trust, right? ¿Verdad que la confianza se gana? We can earn trust. Así que nosotros podemos ganar su confianza. We can communicate to the Lord, you can trust me. Nosotros podemos comunicarle al Señor, tú puedes confiar en nosotros. You know how? ¿Sabe cómo? Just tell Him, Solo dígale, test me, Lord. pruébeme, Señor. Test my heart. Pruebe mi corazón, Test Señor. my soul. Pruebe mi alma, Señor. Test my flesh. Pruebe mi carne, Test Señor. every part within me. Pruebe cada parte de mi ser. Test me Pruébeme to the end. hasta el final. See if there's anything in me inconsistent with you. Y compruebe a ver si hay algo que está en consistencia con usted o Test me no. until I am purified. Y pruébeme hasta que yo esté purificado. Test me until I am devoted. Pruébeme hasta que yo sea devoto a usted. Test me until I prove myself trustworthy. Pruébeme hasta que yo pueda comprobarme como digno de su confianza. If you pray that prayer, Si usted hace esa oración, believe me, créame, He will begin. Él va a empezar con usted. Do you believe me? ¿Me creen? How many of you prayed that prayer? ¿Cuántos han hecho esta oración antes? Do you want to pray it right now? ¿Quieren que la hagamos ahorita? Don't pray it unless you want it. Y por favor, no haga esta oración a menos que realmente usted lo quiera, Because this is a serious prayer. porque esta es una oración seria. And so, Pastor, Así que, pastor, better take notes. tome nota usted. There may be a lot of problems coming your way. Porque probablemente hay muchos problemas en el camino para usted después de esta oración.
Because if the Lord is going to test us, Porque si el Señor nos va a probar, He's going to do it in earnest. Él lo va a hacer con muchos quehaceres. So I will pray. Así que yo voy a orar. You can either agree Así que usted puede estar en acuerdo or not agree. o estar en desacuerdo. It's up to you. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Father, Padre, we are something else, Father. Padre, nosotros somos otra cosa más. But we're coming to you today because we're your children, Pero hoy venimos delante de ti porque somos tus hijos, because we are members of the body of your Son, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, because we have a responsibility to know and understand you. porque tenemos una responsabilidad de conocerle y entenderle. We have a responsibility to hear and obey you. Tenemos una responsabilidad de escucharle y obedecerle. And even though we have many failures in our life, Y usted conoce, Padre, que tenemos muchas fallas en nuestra vida. we want to invite you to do something in our life today. Así que hoy queremos invitarle a que usted haga algo en nuestras vidas. We want to become trustworthy servants of your kingdom. Queremos ser contados como servidores dignos de confianza en tu reino. We want to become faithful slaves in your kingdom. Queremos en tu reino ser esclavos dignos de confianza. And so if we have failed to become that to this point, Así que si hasta el día de hoy hemos fallado en poder cumplir esto, then we are inviting you today entonces hoy te invitamos to come into our life and destroy it if you need to. a venir a nuestras vidas y destruir lo que tengas que destruir, To put to death or whatever has to be put to death, poner a muerte en nuestras almas lo que tengas que poner a muerte bring under your control whatever has to come under your control, y traer bajo tu control lo que necesita ser puesto bajo tu control en nuestras vidas. and begin to teach us Y empieza a enseñarnos, Señor, how to become trustworthy, cómo poder convertirnos en personas dignas de tu confianza, how we can learn to submit to you in a moment's response, donde nosotros podamos convertirnos en personas que todo el tiempo te responden a ti, because we want to serve you. porque queremos servirte. We want to become true servants. Queremos convertirnos en verdaderos siervos tuyos. And so whatever you need to do in our life Entonces, lo que sea que necesites hacer en nuestras vidas, so that we can worship you in spirit and in truth, para que nosotros podamos adorarte en espíritu y en verdad, then we give you that permission today. te damos hoy ese permiso. Thank you, Father. Gracias, Padre. Amen. Amén.